Abrimos la Biblia en Hebreos, volvemos otra vez a Hebreos, vamos a pegarle un apretón sin correr demasiado tampoco, porque tampoco es plan, no tenemos necesidad de correr, porque queremos aprender, ¿verdad? Queremos tener una palabra en la que el Señor nos hable y queremos aprender siempre en aquello que Dios tiene algo que enseñarnos. Así que busca Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 20 al 30. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículos del 20 al 30. ¿Lo tienes? ¿Sí? Si hay alguien de tu lado que no tiene una Biblia, por favor, acércate para que puedas compartir con él la lectura de la palabra. Y así a mí me dais 10 segundos en los que yo busco el texto también. ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Dice la palabra del Señor. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón, o su bordón. Voy a leerlo con esta versión, porque algunos lo van a seguir aquí, en vez de leerla con la mía, ¿vale? Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Señor, danos sabiduría para entender lo que nos quieres decir hoy. Danos, Señor, entendimiento para que nosotros, Padre, podamos comprender, pero también para que podamos hacer. Habla por tu Espíritu a nuestro espíritu para que tu iglesia, Señor, pueda honrarte cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué es un clan? ¿Qué es un clan? Me están recordando algo que a mí se me ha pasado, y es verdad. Fijaros dónde tengo yo mi cabeza. ¿Qué es un clan? Un clan es un grupo de gente que tienen un sentido común o un objetivo común. Entonces, ¿un clan qué es? Un clan lo pueden formar personas que son de un mismo círculo familiar, o un clan lo pueden formar también personas que, como dije, tienen un fin común. Y un clan tiene como objetivo llegar a una meta, ¿verdad? No solamente se reúnen, no solamente hacen cosas, sino que un clan tiene lugares o sitios a donde quieren llegar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ver ese clan como algo más que simplemente personas que se juntan, sino con un objetivo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un clan. La iglesia es un grupo de personas que tienen un objetivo común. La iglesia es un grupo de personas que saben dónde quieren llegar y cómo quieren llegar. ¿Por qué? Porque las instrucciones han sido claras en cuanto a eso. Viendo el texto bíblico de hoy, viendo todo el ejemplo de todos esos héroes de la fe y lo que nos cuenta el autor de Hebreos acerca de todas esas personas, ahí podemos ver un clan de personas que son familia, pero que tienen un objetivo común, que han recibido una instrucción, han recibido una promesa y la tienen que llevar a cabo. Y no lo van a hacer por ellos mismos, sino que lo van a hacer con la ayuda del Señor. Entonces muchos de ellos trabajaron por ese plan, trabajaron por esa situación, trabajaron por esos objetivos en común, sin haber visto todavía la meta. Pero se dejaron usar por Dios y llevaron a cabo aquellas instrucciones porque querían llegar a la meta a la que tenían que llegar. Eso era. Entonces, cada uno de ellos, en un momento determinado, se puso en las manos de Dios diciendo, aquí estoy. Algunos de ellos no tenían ninguna excusa, otros las pusieron. Sin embargo, todos llevaron a cabo el objetivo. No tanto porque ellos mismos lo querían, sino porque Dios en su propósito así lo quiso. Él quiso que que su propósito se llevara a cabo. Empezó con un hombre llamado Abraham y ahora vemos a sus hijos.
Acerca de Abraham, ya hablamos hace 3 semanas atrás, cuando predicábamos acerca de ese texto. Y hoy, hablando un poquito más o recordando acerca de eso, Abraham, ¿qué fue? Abraham fue un ejemplo de superación, de un ejemplo de fe. Abraham fue un ejemplo de adoración. Él hizo aquello que Dios le dijo, aceptó el reto, dejó todas sus pertenencias, dejó el lugar donde él era y se fue a un lugar que no conocía. No sabía a dónde iba, pero sí sabía a lo que iba. Tenía que cumplir el propósito de Dios. Abraham dedicó toda su vida a adorar al Señor y él fue un ejemplo de esto, de adoración, de búsqueda, de entrega. Pero Abraham tuvo, y ya lo sabéis y ya lo hemos visto, tuvo 2 hijos y uno de ellos fue sobre el que puso su bendición. Fue su hijo Isaac. Hemos leído acerca de Isaac en los versículos que acabamos de leer y lo que dice el texto es que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. No se nos dicen muchas cosas acerca de Isaac en la Escritura. Así como se nos habla mucho de Jacob, o se nos habla mucho de que es su hijo, o se nos habla mucho acerca de Abraham, su padre, de Isaac, no se nos dicen muchas cosas. Entonces hay un contraste grande entre él y su padre. Pero ¿qué podíamos decir de Isaac? ¿Qué conocemos acerca de él? Pues él representa lo que sería una persona dispuesta a la fe. Una persona dispuesta a hacer aquello que se le dijo que tenía que hacer. Entonces, él representa esa disposición e Isaac era una persona madura también, o por lo menos con entendimiento, cuando su padre lo intenta ofrecer en sacrificio porque Dios le dice sacrifica a tu hijo. Ya vimos eso. Vimos eso porque estuvimos viendo que Abraham fue obediente a hacer lo que el Señor le pedía porque él decía, Dios me ha prometido un hijo y si no será este, será otro. Y si no, pues él hará lo posible para que este sobreviva. La fe de Abraham permitió ver a Dios que realmente haría y proveyó aquel animal con el cual después hicieron el sacrificio y demás. Entonces, Isaac tenía todas aquellas cosas en su mente y su corazón. Aquella experiencia de su padre le sirvió a él para entender que la fe era necesaria para poder vivir. Entonces estaba dispuesto a la fe, estaba dispuesto a ser sumiso a Dios, a hacer aquello que Dios le decía y en todo momento siempre hizo eso. El texto nos dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Es decir, la promesa que había recibido Abraham, su padre, lo que hizo Isaac fue transmitir aquella misma bendición que él recibió, la transmitió ¿a quién? A sus hijos. Y esto parece un dato que parece ahí como un poco extraño, ¿no? Cuando habla acerca de esto, podría decir más cosas el autor de Hebreos acerca de Isaac, pero no dice más que esto. Y es curioso, que todo lo que sabemos acerca de Isaac en cuanto a su fe es que era un hombre que cavaba pozos de agua. Y cada vez que él cavaba, allí encontraba agua. Y él decía, voy a cavar aquí porque mis animales tienen que beber, y allí cavaba y sacaba agua. Y siempre se peleaba con sus enemigos que venían y le robaban el pozo. Y él, como sabía que siempre cavaba agua, decía, bueno, bien, vamos a estar discutiendo, da igual, quédate con ese pozo. Y él se iba a otro lugar, cavaba y allí encontraba agua. Y después venía otro enemigo, se lo quitaba, y después él iba y cavaba otro pozo. Eso es lo único que sabemos acerca de Isaac, que era un hombre que cavaba pozos. Pero sin embargo, él se caracterizó por esa disposición a la fe, a saber que Dios siempre estaría con él. Y cuando llega al final de sus días, bendice a Jacob y a Esaú, pensando en lo que había de venir, en lo que tenían que tomar como posesión y nunca, y mejor dicho, y él sin haberlo visto. La promesa de Dios a Abraham es lo que él transmite como bendición a sus hijos acerca de aquel lugar que encontrarán. Así que los bendice en cuanto al futuro y no solamente en cuanto al presente. Y él los bendijo. Ahí estaba Isaac, el hijo de Abraham, nacido ya en la vejez de Abraham, pero transmitiendo la fe. Bendice a sus hijos. Y aquí aparece Jacob. Jacob aparece cuando lo bendice, cuando el autor de Hebreos escribe acerca de él. Y fíjate que es curioso también qué es lo que dice el autor de Hebreos acerca de Jacob. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a uno de sus hijos, a uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón.
Hay un montón de cosas que podríamos haber observado acerca de la vida, que el autor de Hebreos podría haber dicho acerca de Jacob. Pero la única cosa que dice es que bendijo a los hijos de José apoyados sobre su bastón. ¿Por qué? Jacob vivió una vida de fe en relación con su padre. Tuvo más experiencias en la fe, tuvo más experiencias con Dios y sin embargo, pues creció en eso. Jacob vio y tuvo la oportunidad de bendecir no solamente a todos sus hijos, sino también a José y a los hijos de José. Y ahora hablaremos de él. Pero el detalle es que todo lo que el autor de Hebreos señala sobre Jacob es cuando estaba muriendo. ¿Por qué cuando estaba muriendo? Vamos a intentar descubrirlo. Uno puede llegar a pensar que entonces Jacob, que era un hombre de fe, en el momento de su muerte, cuando bendice, lo hace apoyado en el extremo de su bordón o su bastón. Y hay muchas cosas que podemos ver, ¿vale? Jacob tiene una vida en la que podemos ver a alguien que tiene conexión con la naturaleza. Él tiene aquel don tan precioso de parte de Dios para poder hacer a los animales reproducirse en aquella manera en la que podía reproducirse. Podía ser ganadero sobre los animales y lo hacía muy, muy, muy bien. Pero si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob era un hombre que en términos de gracia, en términos de perdón, si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob tenía todos los boletos para ser condenado. Porque Jacob era un personaje del copón. Es decir, aquel era un mentiroso, un pillo, un tramposo, cualquier cosa que pudiéramos pensar. Pero él no tenía ningún mérito humano. Todo lo que había sucedido en la vida de Jacob era porque Dios estaba con él. Porque había una promesa a Abraham, su padre, que él tenía que cumplir o que tenía que llevar a cabo. Entonces, quizás porque Jacob no tenía nada que ofrecer, podría ser alguien como nosotros. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer delante de Dios? Nosotros no podemos ofrecer nada. No tenemos nada para dar. Entonces, esto podría ser la vida de Jacob. Alguien que no ofrece nada, sin embargo, alguien a quien Dios usa. Hudson Taylor, que fue misionero en China, llevando el evangelio allí, uno de los primeros, él decía que no puedo traer nada en mis manos, solo me puedo acercar a tu cruz. Hudson Taylor sabía que él no tenía nada para ofrecer, y que si era algo, era porque Cristo lo había salvado. Este misionero que trabajó en China, él tenía una manera especial de enfatizar el hecho de que delante de Dios no somos nada y de que Él es el único que puede hacer algo con la vida de cualquier persona. Y él un día, hablando con un joven que sí que pensaba que él podía ofrecer algo y ser algo, pues entonces Hudson Taylor le contestó: tú no eres nada, lo creas o no, simplemente tienes que aceptar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y todo lo que estamos viendo en estos héroes de la fe, empezando por lo que nos habla el texto acerca de Noé, o acerca de Set, o acerca de todos aquellos héroes de la fe, todos aquellos, y hablando de Abraham, todo lo que nos muestra el texto es que aquellos hombres no tenían un plan definido en cuanto a lo que ellos podían ofrecer, sino que todo lo que ellos hacían era bajo un propósito, el propósito de Dios. Fueron héroes porque dijeron sí al Señor. Son héroes porque dijeron voy a hacerlo aunque yo tenga que renunciar a otras cosas. Y son los héroes a los cuales Dios sigue amando. Y entonces Jacob fue una figura que realmente no tenía nada para ofrecer. Y en términos de cuidado de los niños, hoy se habla de muchas cosas acerca del cuidado de los niños, ¿no? En cuanto a los niños antes de nacer, pues ya mientras están en el vientre de su madre hay que seguir una serie de pautas, ¿verdad? Está el cuidado, lo que se llama el cuidado prenatal, el cuidado en el nacimiento y el cuidado después del nacimiento. Y toda una serie de cosas que se hacen con los niños. Antes, cuanto menos sabíamos, era como que casi que mejor, ¿no? Porque entonces decía, bueno, estoy embarazada, esperabas 9 meses, el niño nacía, le cambiaba, y cuando nacía le empezabas a cambiar los pañales, le dabas el pecho o el biberón, y entonces empezabas a sacar. Pero hoy hay tantos conocimientos de lo que es, cuanto más sabemos, más cuenta nos damos de que es mejor, a veces, en algunos sentidos, no saber tanto. ¿Sí? Entonces, pues no sé cómo lo hacían nuestros padres, pero no tenían tanto conocimiento y lo sacaban adelante, ¿verdad? No tenían tantos recursos, pero lo sacaban adelante. Hoy tenemos más recursos, pero tenemos tiempo. Bueno, no voy a hablar de la paternidad ahora. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque el amigo Jacob, ya estando en el vientre de su madre,
era un tipo peleón. Jacob, dentro del vientre de su madre, ya se agarra a su hermano y pelea con su hermano por a ver quién va a ser el primero en salir. Su hermano Esaú salió el primero, ¿vale? Pero ¿qué le pasó a Jacob? Que el tipo, como no quería que el hermano fuera el primero, ¿qué hizo? Se agarró a su talón. Y entonces se agarró a su talón como diciendo, aquí estoy yo, que me saquen, Allí en aquel tiempo no había ecografía y el tipo diría, las ecografías no se han inventado, yo quiero que me saquen, no me dejen aquí dentro, que yo a este le voy a amargar la vida por salir el primero. Y así fue. Jacob fue un hombre que desde el vientre de su madre ya estaba dispuesto a luchar, a pelear. Peleó con su hermano, hasta con un ángel peleó con el mismo Señor. Y al final nació, y aquel granuja, aquel engañador, que es como podríamos definir a Jacob. Sin embargo, Dios lo usó. Dios lo transformó. Y Dios permitió que a través de él hubiera una bendición, que es la que hemos leído en el libro de Hebreos, que Dios permitiera una bendición para sus hijos, porque Dios quería bendecir. La vida de Jacob está llena de encuentros en los que también en la relación con su padre también tiene algunas situaciones interesantes, pero Dios le dio una promesa a Abraham, la dio a Isaac, e Isaac la transmitió a su hijo. Entonces, esa promesa de bendición no le era para Jacob. Su nombre significa suplantador. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob se vistió, en el momento de la bendición de su padre, Jacob se vistió con pieles, como su hermano tenía mucho pelo en los brazos, se vistió con pieles. La madre de Jacob y de Esaú cocinó para Jacob un potaje conforme a los que cocinaba Esaú, porque Esaú los cocinaba muy bien. Y entonces resulta que Esaú, que le vendió su primogenitura a Jacob, pues Jacob suplantó a su hermano para llevarse la bendición que le correspondía a él. Pero esto era todo el plan de Dios. Así era Jacob. Entonces, él estaba ahí siempre en aquel momento, siempre dispuesto para pelear o para luchar. Y entonces le arrebató la bendición a su hermano. Y después, por nostalgia o por otras cosas que no sabemos, en su vida no había ningún cambio absolutamente de nada. Incluso huyendo de aquella situación con su hermano, que el hermano, claro, no te puedes imaginar que el hermano estaba en plan simpático o sea, Esaú no estaba en plan simpático con Jacob, lo quería matar. Entonces se va a casa de su tío. ¿Y qué te parece que allí en casa de su tío, no sé, pero me da la impresión como que esto del tema de engañar, suplantar, lo de ser una persona como media violenta y demás, esto a Jacob le venía de familia, porque el tío Labán era para echarle de comer aparte también. Labán lo engañó durante 21 años. Le dio una hija que era la que no esperaba Jacob. Le dice, no, que aquí no se acostumbra que se lleven a la segunda sin llevarse a la primera. Entonces trabaja para mí otros 7 años y te llevarás a las 2. Entonces Jacob, pues bueno, pues se dio. Pero en el momento ese él amaba más a Raquel que a Lea. Y ese era Jacob. O sea, en su propia familia ya todo este tema de pelear internamente como que era algo que ya llevaban en la sangre, o sea, era parte de ellos. Era tanto lo que le gustaba pelear, como te dije antes, que peleó con un ángel del Señor, con el mismo Señor, y este le dejó cojo. De aquí que estuviera apoyado sobre su bastón cuando da la bendición. Y entonces, más adelante podemos ver algunas cosas, y en esa acción Dios bendijo a Jacob. No me pienso ir hasta que no me bendigas. Voy a pelear contigo hasta que me bendigas. Hombre, Jacob era un macarra, pero tonto no. Jacob era un tipo de pelea, pero tonto no. Más adelante en la vida de Jacob vemos otros pecados que él había cometido, como él tuvo que sufrir en sus propias carnes la pérdida de su hijo José, aunque después lo volvió a recuperar. Y entonces, ¿quién era Jacob? Jacob era el que en las manos suyas tenía la túnica de colores ensangrentada de su hijo, ¿verdad? Y los hijos le preguntaban, ¿la reconoces? ¿Te das cuenta que lo que Jacob hacía, sus hijos lo reproducían? Lo que tú haces, tus hijos lo van a reproducir. Si eres un mentiroso, tus hijos van a ser unos mentirosos. Si eres un ladrón, tus hijos van a ser unos ladrones. Si tú eres un hijo de Dios que le adora, tu hijo va a seguir al Señor. Los hijos le hicieron a Jacob lo mismo que le hizo a su hermano, lo que le hizo a su padre, lo que le hizo a su tío. Los hijos de Jacob le hicieron exactamente lo mismo. Lo que vieron que hicieron,
Lo que vieron que él hizo, ellos mismos lo repitieron. Jacob lloró por su hijo que había muerto. Sin embargo, todas aquellas cosas después él fue recuperado de aquellas cosas. Y al final de la vida de este hombre, de Jacob, en la carta de los Hebreos vemos que lo que nos dice es que bendijo a sus nietos, a Efraín y a Manasés. Y dice que por la fe Jacob al morir bendijo. Entonces, en el momento del que él iba a morir, por primera vez en su vida, Jacob hizo algo lleno de fe. Bendecir acerca no del presente, sino de lo porvenir, en cuanto a aquella tierra prometida y en cuanto a aquella promesa de que serían una gran nación. Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró al Señor, y después de eso murió. Por primera vez Jacob fue obediente a transmitir la bendición que Abraham dio a su hijo Isaac y su hijo Isaac a Jacob y él a los hijos de sus hijos. Aquella promesa de Dios que sin haberla visto ninguna de ellos, la tomaron y se acercaron. Se apoyó sobre el extremo de su bastón, el bastón con el cual ya caminaba de por vida porque había quedado cojo con aquella pelea con el ángel del Señor. Incluso en el momento de la muerte, antes de morir, él se apoyó sobre aquel bastón y bendijo a toda su familia. Fue Jacob un tipo lleno de pecado, de engaño, de picaresca y de falta de honradez, pero también de una vida que resultó llena de bendición porque Dios tenía un plan con él y con la familia de Abraham. Vaya clan, menudo clan. Estos tipos sí que sabían, ¿eh? Lo importante para nosotros, lo importante para ti, para mí hoy es comprobar que Dios puede tomar cualquier vida, la que Él quiera, enderezarla y hacer su propósito. Y hacer cumplir su propósito. Donde hay confusión y engaño, el Señor Jesucristo viene y cambia y transforma todo. Y entonces nos podemos agarrar a Él. La fe estaba muy activa en la vida de Jacob. Pero hemos pensado y hemos visto que al final de sus días la activó por completo, bendiciendo a sus hijos. Y de aquí después José. ¿Quién era José? Dice el texto que hemos leído que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su puesto. También nos pasa algo similar que con Jacob. O sea, pudiendo contar un montón de cosas de la vida de José, a lo que se remite es a su muerte otra vez. ¿Saben por qué? Porque el autor de Hebreos está empeñado en hacernos recordar la promesa a Abraham acerca de la bendición. No solamente de una tierra prometida, la bendición era Jesucristo el Salvador. La bendición para Abraham era la fe, que por medio de la fe en Cristo tendríamos perdón de pecados y restauración. Y en vez de hablar de José, de todas las cosas que hizo, entonces habla acerca de José, del momento de su muerte y cómo él pidió una acción, que era que cogieran sus huesos, sus restos y que no los dejaran en Egipto, sino que los llevaran a aquella tierra prometida. Y los llevaron. El autor de Hebreos, guiado por el Espíritu de Dios, pudo haber mencionado muchas cosas, pero lo que menciona es el momento de la muerte de José. Y uno pensaría, ¿por qué ese momento? Vamos a verlo. Porque hay un contraste con su padre Jacob en José. Y es que la vida de José era una vida diferente. José no era como los hermanos. Los hermanos, algunos de ellos asesinos, otros de ellos ladrones, otros adúlteros. José no era así. José, incluso en el texto del Antiguo Testamento, es prefigura de Cristo. Es decir, hay muchas cosas que José hace en las que podrías decir, aquí podemos ver al Señor Jesucristo, o por lo menos un ejemplo de eso. Vamos a empezar a verlo. Mira, en todo el Antiguo Testamento se pueden ver cosas así, pero la analogía es sorprendente. Podríamos destacar varios puntos, aquellos que podamos, por ser rápido. José era el hijo más amado de Jacob. ¿Por qué? Porque era el primer hijo de Rebeca, a quien Jacob había amado con todo su corazón. Además de eso, Jacob le regaló una túnica de colores. Una túnica de colores que mostraba que su bendición estaba sobre su hijo José y hacía una separación con respecto a todos los hijos de Jacob. También el Señor vino con un mensaje, nuestro Señor Jesús, y sus coetáneos o contemporáneos pensaban que Jesús era un soñador, así como José. José interpretaba sueños
y los interpretaba a sus hermanos y a su familia, y sus hermanos decían que José estaba loco. ¿Cómo es eso de que todos nosotros y nuestro Padre vamos a estar inclinados delante de ti? Cuando el Señor Jesús vino diciendo que Él era el Señor, que era Dios, la gente de su alrededor no le creía. Otra similitud: José obedecía a su padre siempre, y el Señor Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre. Los hermanos de José le odiaban, y el Señor Jesús fue rechazado por todos los que estaban a su alrededor, incluidos sus hermanos de sangre, los hermanos de Jesús, porque María tuvo más hijos, y los tuvo con José. Entonces, ahí vemos también otra similitud. Y José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, y el Señor vino a buscar a todo lo que se había perdido. José encontró a sus hermanos en el campo, ya que eran pastores, y los pastores vinieron de noche cuando el Señor Jesús nació. Los hermanos de José se burlaron de él, le rechazaron. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. José fue vendido como esclavo y el Señor fue vendido por 30 monedas de plata. La túnica de José fue manchada con sangre, y la túnica que tenía Jesús, el manto, fue usado por los soldados para echar suerte sobre ella, y también se manchó con sangre. José fue vendido en Egipto, donde Dios después lo sacó para levantar una gran nación, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo fue hasta la muerte, y después de haber sido tentado por el mundo, por la carne y por el diablo, se convirtió en el Señor y Salvador del mundo entero, tanto de judíos como de no judíos. ¿Te das cuenta de la similitud? Mientras se encontraba en el trono, José proporcionó pan al pueblo, y Cristo es el pan de vida. Mientras estaba en Egipto, José se casó con una esposa no judía, y el Señor Jesús está llamando a este mundo, un mundo infiel y pecador, a que invoque su nombre. José se dio a conocer a sus hermanos cuando ellos llegaron a Egipto, y el Señor se dio a conocer a todos los que estaban cerca de él en cada instante, y especialmente después de su resurrección y en el aposento alto. Lo interesante acerca de la vida de José es que tuvo fe en el sueño que le había sido dado. Fe mientras se encontraba en el foso en el que había sido arrojado en una cárcel. Fe cuando estaba en Egipto. Y fe cuando tuvo circunstancias que no eran las mejores. Ese era José. Y uno pensaría que al final de su vida se encontraría satisfecho en el lugar donde prosperó. Aunque prosperó en aquel lugar, no quería estar allí, porque él sabía acerca de la bendición de Dios a Abraham, y quería que sus restos, sus huesos, estuvieran en la tierra que Dios había prometido. Quería la bendición que Dios tenía para aquel pueblo, y quería ser sacado de Egipto. Y así se cumplió. Entonces, ¿por qué no tomaron el cuerpo en aquel momento y lo sepultaron? Cuando salieron de Egipto, cuando el pueblo salió con Moisés de Egipto, no se olvidaron de la petición de José. Habían pasado más de 400 años, se podían haber olvidado de aquel, pero sin embargo no se olvidaron. Dio una promesa, y es por eso que el autor de Hebreos menciona la bendición en el último día, o los últimos días en la vida de José. Y después, dos más. El primero, Moisés. Nos trasladamos unos cuantos años atrás ahora, porque en esa época eran esclavos en Egipto. Habían prosperado mucho en Egipto, mientras José había sido gobernador, en los tiempos posteriores también, pero el pueblo de Israel se había multiplicado en aquella tierra, en la tierra de Gosén, y para los egipcios ya eran un problema, y entonces los esclavizaron. Pero en el versículo 23 de ese capítulo 11 dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron por el decreto del rey. Moisés tenía padres piadosos. ¿Sabéis lo que significa Moisés? Sacado de las aguas. Tenían el favor de Dios, y entonces ellos se implicaron con el nacimiento de Moisés. No sabían por qué, pero lo cuidaron. Dice el texto en el versículo 24 y 25, que no quiso ser llamado o contado entre los hijos del faraón, porque no quería deleitarse en aquellas cosas del pecado. Y ahí podemos ver que esa acción de Moisés, que fue criado en el palacio de faraón y que fue próximo al faraón, eligió una opción que no era, a los ojos de la gente, no era la más correcta. Porque él dice que, en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta ¿en qué? En la recompensa. Dios lo usó. ¿Qué recompensa estaba esperando? La tierra prometida, pero la venida del Mesías. Él habla acerca de estas cosas.
como lo vio Abraham, que no lo vio con sus ojos, pero que lo esperó. Moisés dice en el 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Moisés tuvo fe para actuar, y esa es la fe que lleva a la acción. La fe que lo deja todo. Es verdad, y tú estarás recordando, pero bueno, le puso muchas pegas al Señor. Sí, pero tantas pegas le puso que podía haber dicho que no. Yo solo sé una cosa, que si Moisés está en el texto bíblico y si el autor de Hebreos lo quiso recordar, es porque este hombre tuvo fe. Porque ese capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés hizo todas las cosas que Dios le dijo que tenía que hacer. Y Dios nos salva sin nuestras obras, pero la fe que salvas sí que produce obras. Y eso lo podemos ver en Moisés. Moisés tuvo fe para obedecer a Dios. Dios le dijo que hiciera algo y lo hizo. Y esto lo podemos ver en ese ejemplo de que el hombre es rescatado de sus pecados. Y él abandonó todos los placeres que tenía y regresó a su pueblo. ¿Por qué? Porque tenía que obedecer a Dios. Y después, cuando pasaron el Mar Rojo por tierra seca y allí donde los egipcios se ahogaron, ¿qué es lo que vemos aquí? La fe de quien vemos aquí. ¿Es la fe de los israelitas? Los israelitas no tenían fe. El que tenía fe era Moisés. ¿Quién tenía fe? Moisés. Cuando vieron al faraón y sus carros venir contra ellos, le dijeron a Moisés, rindámonos, volvamos a Egipto, sirvamos a aquellos antes de morir. Sin embargo, quien tenía fe, ¿quién fue? Moisés. ¿Quién metió la vara en el mar? ¿La metieron los israelitas? ¿La metió el pueblo? La metió Moisés. Y Moisés le dijo al pueblo, crucemos porque Dios está con nosotros. Lo que podemos ver aquí es otro ejemplo de fe. Fe para seguir lo que el Señor decía que tenía que seguir. Y el pueblo se identificó con Moisés y con el Señor por aquellas cosas que sucedían, pero en base a la fe de Moisés. Y el último es Josué. ¿Qué podemos decir de Josué? Con Josué cayeron las murallas de Jericó. ¡Qué ejemplo de fe! En la vida de Josué vemos también su vigilancia por la fe, el deseo de querer estar con Dios. Y esto es algo que me llama la atención, de obedecer, no solamente cuando va a inspeccionar la tierra prometida y viene con Caleb, y son los únicos que dan un informe positivo, porque todos los demás tienen aquel informe negativo. ¿Por qué? Porque Josué había visto lo que Dios había hecho en todo tiempo, siempre bajo la dirección de Moisés, que era un hombre de fe. ¿Y qué hizo José? Seguir aquella estela de fe que había dejado su precursor. Este no era solamente un general con una estrategia militar. Este estaba usando toda su fe para que Dios obrara a través de él. La misma bendición que tenía Moisés de yo estaré contigo y te ayudaré a hacer lo que tienes que hacer, es la misma bendición que Dios le da a Josué diciéndole yo estaré contigo para que hagas lo que tienes que hacer. No nos podemos olvidar que hemos visto siempre al Señor de los ejércitos y que nos ha dado siempre la disposición para decir yo voy delante de ti para que tú puedas caminar por donde yo voy. Este era José y este es el ejemplo que nos da a nosotros hoy, que nosotros podemos seguir por la fe al Señor porque sabemos que Él hace posible lo que nosotros no podemos hacer posible. Y viendo todo el ejemplo de estos, de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y de Josué, ¿qué haremos nosotros, iglesia? Porque nosotros también tenemos vidas que no están acordes a la perfección de como se nos esperaría. Pero Dios está dispuesto a usarnos si tenemos fe. Dios está dispuesto a usarnos para llegar a una tierra. Dios está dispuesto a usarnos para poder tomar una ciudad y que caigan sus murallas. Dios está dispuesto a que las aguas del mar se separen si tenemos fe. ¿Quién la necesita? La necesita todo el pueblo. Porque ahora ya no dependemos de un hombre solamente como Moisés para que el pueblo vaya hacia adelante. Ahora necesitamos fe como pueblo de Dios. Porque Jesús es el que va delante de nosotros. Tenemos esa promesa que es Él mismo, disfrutar de Él. Nuestra tierra prometida es Cristo, estar con Él por la eternidad, cara a cara y alejados del pecado y de todo sufrimiento. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos entonces? Pues disfrutar la fe, vivir la fe, compartir la fe, hacer acciones de fe. Y la iglesia necesita estos ejemplos, pero estos ejemplos no solamente los tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Estos ejemplos están también hoy entre nosotros.
son la gente que vive por fe. Son la gente que vive en la fe, creyendo en las promesas de Dios sin haberlo visto, creyendo que Dios no miente. Es el pueblo que, tal y como dice el capítulo 11 de Hebreos, ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solamente un estado de concepto, de pensamiento, la fe es un momento de acción. No solamente estoy pensando en la fe como, yo tengo fe en el Señor. La fe me lleva a actuar, la fe me lleva a creer, la fe me lleva a moverme. Iglesia, nosotros tenemos que caminar por fe, vivir en la fe. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y oramos al Señor? Padre, somos la iglesia que quiere caminar por fe como caminaron estos. Somos la iglesia que quiere vivir la fe no solamente como un estado de pensamiento, sino como una realidad que tenemos que alcanzar. Padre, todavía estamos por querer verte cara a cara. Señor, hoy quiero agradecerte, hoy queremos agradecerte que nos hayas mirado a pesar de nuestro pecado. Y a pesar de que no somos nada ni tenemos nada para ofrecer, tú, Señor, haces posible todas las cosas en nosotros. Tú te mueves en nosotros y tú haces, Señor, que tu gloria sea manifestada aún en hombres y mujeres pecadores. Pero tú lo haces posible, Señor. Danos fe, Señor, para poder vencer. Danos fe para alcanzar las promesas. Danos fe para bendecir a los que están, Señor, en medio de nosotros. Danos fe para bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos y mostrarles que tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.